Bienvenidos a su programa Desenlaces. En el marco de la Semana Santa tenemos como invitado a un doctor en teología, periodista, sacerdote jesuita, párroco de la iglesia de Ciudad Caribia. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Padre Numa en Desenlaces. Padre, bienvenido. Gracias, Rodolfo, gracias. Gracias por estar acá, Padre. Vale decir que es una persona a la cual le tenemos un inmenso cariño en lo personal y una gran admiración. Es usted un extraordinario sacerdote, mejor ser humano, y nos honra que esté con nosotros hoy acá. Además, valga la propaganda, el Padre Numa conduce la Santa Misa todos los domingos a las 9 de la mañana por TVS. Padre, quisiera comenzar esta conversación hablando un poco del significado de la Semana Santa para los católicos, para los que creemos en Cristo. ¿Qué significa la Semana Santa? Mira, primero que nada, la Semana Santa significa diríamos, el final del proyecto de la vida pública de Jesús, de lo que quiso entregarnos como lo que fue su pasión, el reino de Dios, ¿no? Y realmente fue tan rechazado, fue tan adversado, sobre todo por los poderes establecidos. Y todo eso concluyó en aquella Pascua de aquel año. Jesús baja a Jerusalén, viene a Jerusalén por las fiestas de Pascua y le tenían tendida la emboscada. Ya su vida se había tornado intolerable, ¿no?, para los poderes de este mundo, sobre todo para los poderes establecidos del momento, tanto el poder religioso como el poder civil, el emperador. No olvidemos que Jerusalén y que Israel era una colonia del Imperio Romano. Y Jesús nace, vive su misión en ese contexto, en el contexto de un pueblo oprimido y en medio de una colonia del Imperio Romano, explotada, unos campesinos sin tierra. Y la Semana Santa, pues nosotros le decimos Semana Santa porque para nosotros es un tiempo sagrado para los cristianos y cristianas. Pero en realidad lo que se conmemora es la pasión y la muerte. Pasión de la que todos deberíamos estar impregnados, los cristianos y cristianas. Claro. De pasión. Jesús, esa pasión por el reino, esa pasión por vivir lo que el Padre le había encomendado, lo lleva hasta el final. De tal modo que por eso se desarrollan pasos en la Semana Santa. Hay un momento que es la entrada en Jerusalén y luego lo que pasó en esos días, ¿no? Que la entrada es el Domingo de Ramos. La entrada es el Domingo de Ramos. Es una entrada triunfal, se dice, ¿no? Es una entrada de Jesús en Jerusalén, en medio de su pueblo, del pueblo que siempre lo había acompañado, de la gente sencilla, de aquellos que nunca se habían sentido tomados en cuenta ni por el estamento religioso ni por el estamento civil. Es esa la gente que sale y que celebra, pero no olvidemos que en la mentalidad de ese pueblo, lo que está en el horizonte más cercano es que Jesús sea nominado rey al estilo de este mundo, ¿no? Es decir, que Jesús se iba a convertir, según ellos, en el libertador de Israel, ¿no? En el que iba a lograr que el Imperio Romano los dejara, diríamos, en plena soberanía, ¿no? Correcto. Que fueran libres, pues, que ya no fuera una colonia. Y ellos veían en Jesús, por tanta gente que lo seguía, porque el pueblo menudo era el que estaba a su lado, por toda la capacidad de aglutinar que tenía el maestro de Nazaret, veían en él una posibilidad de un gobernante muy exitoso que los iba a salvar, pues, un nuevo Moisés. ¿Le tuvieron miedo? Y tuvieron miedo, ¿quiénes? ¿Le tuvieron miedo a Jesús? Sí, claro, lógico.
Justamente porque le tuvieron miedo es por lo que lo llevan a la cruz. Claro. Es decir, su voz se había convertido en una voz que era la del pueblo, la de los sin voz, la de los pequeños, pero además en una denuncia. Y lo que menos estaba en el horizonte de Jesús era un cargo de rey al estilo de este mundo, ¿no? Si cuando él hablaba de reinado, del reino de Dios, del reinado de Dios, él lo que le estaba proponiendo al mundo era una situación, un espacio, un modo de vida en el que sea Dios el que gobierne. ¿Qué te digo yo? Si en vez de gobernar este Israel, esta comarca, en vez de ser gobernada por el César, por el emperador romano, estuviera gobernada por Dios, ¿qué pasaría? Entonces el pobre no sería explotado, no lo dejarían sin cosecha, todos tendrían derecho a la tierra, porque Dios hizo la tierra para todos, no para unos poquitos. Dios quiere que todos los hombres sean felices, todos los seres humanos. Entonces, claro, Jesús por eso habla del reino, el reinado de Dios, el reino de Dios. Es decir, un espacio, un modo de ser en el que los valores del Padre que él había conocido, que él había experimentado en lo más profundo de su corazón, los valores de ese Padre amoroso se hicieran realidad en medio de un mundo de injusticia que se vivía. Y claro, lógico, si yo estoy elevando a los pequeños, yo estoy tomando en cuenta a los que nunca habían sido tomados en cuenta, eso siempre a lo largo de toda la historia y en todo momento histórico se ha convertido en una amenaza para Correcto. los gobernantes de turno, ¿no? Ahí tenemos que ya Jesús desde el inicio es un niño peligroso porque los magos llegan preguntando por el rey que ha nacido. Y Herodes dice, vayan a ver y vengan y me avisan para yo ir a adorarlo. No era para ir a adorarlo. Es que aquí no puede estar naciendo ningún rey. Aquí el único rey soy yo, que era la persona ideal que habían encontrado los romanos para que hiciera el sucio papel de ser como su lugarteniente en Roma. Y él no acepta que otro venga a robarle ese puesto. Es esa lucha por el poder que no estaba en el horizonte de Jesús. Él no venía a pedir poderes de este mundo. Él venía a ofrecer un modo de ser en el que todos los seres humanos podamos ser felices y lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces, el domingo de Ramos comienza así, ¿no? Con esa entrada. Después un poco lo que es lunes, martes y miércoles santo, son días en que Jesús está por allí. Está en Jerusalén, entre el gentío que va llegando. Es el Jesús que va al templo y se encuentra con los mercaderes y los echa del templo, ¿no? Los saca de allí después de haber armado lo que llamamos nosotros un chaparro o un mandador, un juguete. Exactamente. Para azotarlos y pedirles que se fueran y que abandonaran aquello que tenía que ser una casa de oración, había sido convertida en un mercado. Eso se dio durante esos días y es lo que va subiéndole el volumen a la agresión de los poderes establecidos, hasta que se encuentran alguien que se presta, alguien del grupo que se presta para venderlo, que fue Judas, ¿no? Alguien débil, ¿no? Alguien débil que el dinero lo compra. 30 monedas le compran el corazón a Judas para entregar al maestro, ¿no? Vea cómo está aquí el móvil del dinero también, ¿no? Claro. El dinero para entregar seres queridos, para entregar un amigo, para entregar la patria, a cambio de dinero, ¿no? Si lo vamos a reflexionar desde el contexto que vivimos en Venezuela en este momento, ¿no? Y es allí entonces donde se da lo que fue el Jueves Santo, que lo buscan en el huerto. Ese día, fundamentalmente, el jueves, en la tarde, Jesús cena con sus discípulos. Por eso se celebra la cena del Señor ese día, Jueves Santo.
Es el día en el que se celebra el Jueves Santo como tres cosas fundamentales, ¿no? El sacramento de la Eucaristía, se celebra el amor cristiano, porque es el día en que Jesús deja como mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así como yo les he lavado los pies, así ustedes lávense los pies los unos a los otros. Lo que estaba inaugurando era una nueva era de servicio y de amor. Y no olvidemos que después de esta cena se celebra entonces el amor, la Eucaristía, el sacerdocio, como una posibilidad de entregar la vida al servicio de los demás, no como manda más, no como el sacerdote como el que manda dentro de la comunidad cristiana, no, como el que sirve, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y Jesús esa tarde en el Evangelio de Juan a Jesús lo coloca lavándole los pies a sus discípulos, porque era la reflexión que el pueblo ya había hecho a lo largo de varias décadas, hasta que se pone por escrito el Evangelio de Juan, y la reflexión del pueblo es: Jesús lo que nos enseñó fue a servir, lo que quería era que fuéramos servidores, más nada. Y el Viernes Santo ya sabemos que fue la muerte, no la tortura, la muerte, el juicio delante de Pilato. La noche del jueves Jesús la pasa muy mal porque lo llevan a casa del sumo sacerdote, de Caifás. De Caifás lo llevan a donde Anás, que era el sacerdote que había estado anterior a Caifás. De ahí lo llevan donde Herodes, lo llevan donde Pilato, no donde Herodes, donde Pilato. Y luego hay otra cosa interesante que se teje, y es que esa noche Herodes y Pilato, que habían estado disgustados, se hacen amigos. Esa noche los poderes que eran adversos, esa noche se hicieron amigos, porque había un motivo común alrededor, que era Jesús. Correcto. Era la muerte de Jesús. Y es así como termina el Maestro en el Gólgota el Viernes Santo, después de que carga con la cruz y le sale crucifixión, como preso político. Así es como lo está juzgando el imperio. Es un revoltoso político que no podía seguir porque estaba hablando de un reino y el único reino era el imperio. Luego, por eso me parece tan extraño tantas veces que le dicen a uno: usted no se mete en política, o la iglesia no se debe meter en política, pero si somos seguidores de un preso político, de alguien que justamente por levantar la voz en favor de los pobres, por hacer política como la dimensión más alta del amor, justamente lo juzgan, porque amaba. ¿Cuál era el pecado de Jesús? Amar. Amar a todos, pero sobre todo a los más excluidos. Pero la cosa no terminó allí, afortunadamente. Termina con una tumba abierta, la losa que la tapaba está corrida y Jesús no está, ha resucitado. Es decir, termina en la vida, pero hay que pasar por la muerte para llegar a la resurrección. Correcto. Hay por ahí un refrán poco conocido, pero se dice que no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Hay que pasar por la muerte, por el morir, por la renuncia. Por eso la cuaresma que el pueblo ha vivido durante todo este tiempo atrás ha sido justamente para prepararse y poder decir: oye, yo de verdad sí he hecho una renuncia, en algo he cambiado en este tiempo. No entiendo cómo hay gente que celebra la cuaresma entre peleas y entre violencia y entre maquinaciones perversas y se dice cristiana además y pretende celebrar con eso la fe y llegar hasta la resurrección. No has resucitado nada, sigues muerto como antes, porque en tu corazón lo que sigue habiendo es podredumbre, huesos, como dirá también el Evangelio, ¿no? Padre, Tumbas vacías, tumbas llenas de huesos. Padre, para ir al corte,
¿cuál es el principal aprendizaje de todo lo que nos ha dicho? ¿Qué podríamos rescatar el principal aprendizaje que debemos sacar los cristianos de la Semana Santa? El mandamiento del amor, y hoy más que nunca. Es decir, si el amor tiene que ser el móvil que llevará a la humanidad a que toda sea crística. Lo que dijo el gran Teilhard de Chardin, la cristificación del universo. Él lo veía así, Teilhard. Decía, el mundo camina, la humanidad, hacia la cristificación. Es decir, a que todos entendamos que solo el mensaje de Jesús va a salvar esta humanidad, indistintamente de la religión que sea o de la ideología que tengas. El día que pongamos por obra el mandamiento del amor, entonces este mundo será feliz. Así es, excelente. Debo hacer una pausa y al regreso seguimos conversando. Padre Numen Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se aparten, ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado del padre Numa Molina. Padre, Venezuela ha estado en el ojo del huracán. Cada vez más hemos sufrido ataques, agresiones del imperio norteamericano y de los países que de alguna manera están sublevados al imperio norteamericano. Siempre lo digo porque es bueno refrescar la memoria del venezolano. Cuando el comandante Chávez, Dios lo tenga en la gloria, siempre hablaba del imperio norteamericano queriendo agredir a Venezuela, muchos banalizaban eso. Hoy en día yo creo que nadie tiene duda que el único interés del imperio norteamericano es tomar el poder en Venezuela. Y para eso se ha valido una cantidad de agresiones, sanciones internacionales, sanciones financieras, nos han cercado, nos han bloqueado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, con respecto a eso, yo quiero contextualizar lo que hemos vivido para seguir la línea de lo que veníamos hablando, porque también entra allí. Venezuela ha vivido una cuaresma, ha vivido su cuaresma. Cuaresma es tiempo fuerte, de sacrificios, de renuncias, de ofrecer pues las situaciones duras que a uno le toca vivir, ofrecerlas también como un modo de crecimiento. Y yo creo que nosotros hemos vivido todo eso en este tiempo de cuaresma, ¿no? Y generado precisamente por un imperio como lo vivió Jesús en su época, ¿no? Es decir, él vivió la experiencia de ver a su pueblo atropellado, humillado. Mire, la realidad que se vivía en el tiempo de Jesús era tan grave que en la Galilea del Norte la esperanza de vida de un campesino de la Galilea del Norte, paisano de Jesús, contemporáneo de Jesús, eran 35 años, era la esperanza de vida. Toda la cosecha la tenían que entregar al imperio, porque el imperio tenía que tener los graneros llenos en Roma para que no le faltara nada. Y como aquella tierra era muy buena en la producción tanto de uvas, de aceite, de trigo, pues el trigo, el vino y el aceite se lo traían. Eso era materia fundamental para el imperio, ¿no? Campesinos que se quedaban, entonces, que se quedaban sin qué darle de comer a la familia. Campesinos que entraban en deudas y tenían que hipotecarse con todo y familia. Así que las parábolas de Jesús están basadas en la realidad que él vivía. Cuando él nos cuenta esas parábolas famosas del hombre que que debía tanto que incluso se iba a tener que esclavizar con todo, hijos y mujer y todo, para pagar la deuda. Eso lo vivía el pueblo. Y a eso habían llegado justamente por la vía del imperio romano. Así han actuado todos los imperios. Y así actúa el imperio norteamericano. Pero no faltaban también en aquel medio, en aquel contexto, paisanos, hijos del pueblo, que estaban viviendo muy bien además, ¿no?
era como la élite y tenían todas las posibilidades para no sufrir. Ellos vivían en palacios. Ahí tenemos el Herodes, ¿no? Herodes había llegado a tal extremo de adulancia con el imperio que hasta el lago de Genezaret o el lago de Galilea le cambió el nombre y lo puso Tiberíades en honor a Tiberio, el emperador, porque él quería congraciarse con el emperador. Ves que de esos personajes hemos tenido siempre, ¿no? Y siguen por ahí caminando. Y siguen y los seguiremos teniendo siempre que haya los intereses por el poder y no por el servicio al hombre, por el ser humano, por el amor al prójimo. Lamentablemente es así, ¿no? La historia se repite. Así que esas agresiones internacionales, mucha gente aquí la ve como que, bueno, eso es una agresión a Nicolás Maduro, eso es una agresión a Diosdado o a cualquier otro de la gente que está en el alto gobierno. No, hermano, eso es una agresión al pueblo venezolano. Así es. ¿Y sabe por qué es una agresión al pueblo venezolano? Porque ahora no nos van a vender medicinas, medicamentos, porque nos van a negar los alimentos que no producimos, los que tenemos que importar por fuerza porque no los tenemos. ¿Pasas tú a creer, Rodolfo, que tengamos en este momento, o sea, que el bloqueo haya llegado al nivel de que valijas diplomáticas son retenidas en Panamá o en puntos específicos cuando ven que son de Venezuela, la valija diplomática, donde van unos cuantos pasaportes y prórrogas y todo eso para venezolanos que viven en España, en Francia, en Alemania, en cualquier parte del mundo que necesitan renovar su pasaporte y no les llega y allá están los pobres. ¿Por qué? Porque a un imperio perverso le dio la gana de ponernos una alcabala en un aeropuerto, en una encrucijada aérea de cualquier terminal del mundo para decirnos, no, de aquí no pasa la valija diplomática, por favor. Pongo solo un ejemplo. Claro. Y la gente no se da cuenta. Agresiones internacionales, sí, eso es porque el gobierno... No, agresiones a nosotros, a cada uno de los venezolanos. Es triste que no entendamos eso. Yo creo que eso hay que explicárselo mucho más al pueblo en detalles, como este que te he contado, Claro, de la valija diplomática. Pero como ese, ¿cuántos? ¿Cuánto dinero retenido? ¿Cuánto dinero que nos han robado, que nos lo han quitado, que está en esta transnacional importadora que es Euroclear o en muchas otras? Dinero que nos han quitado. Ahí tenemos a Citgo, decomisada. O sea, es como que yo te agarro esa agenda o lo que sea y te digo, dame para acá, porque yo lo quiero. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque tú te has tornado, Venezuela, te has tornado en un problemita y el problemita es que no te quedas callada, es que no negocias tu soberanía. Ese es todo el problema. No nos queremos quedar callados, somos cimarrones ¿y qué? No podemos ser de otro modo. Así lo fuimos en tiempo de Bolívar. Levantamos la voz. Afortunadamente no fuimos un virreinato, éramos una capitanía general de la periferia. Y tal vez eso hizo que la cimarronera se creciera en Venezuela, ¿no? así es. Padre, hace pocos días se pretendió bajo el amparo del ingreso a una ayuda humanitaria, se clamó por intervenir militarmente a nuestro suelo. Inclusive hubo gente, no vale la pena ni mencionar, que en el nombre de Jesús pedían una intervención militar a nuestra patria. Claro, es fácil decirlo desde Miami, difícil es decirlo aquí. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, primero que los que pidieron eso en nombre de Jesús tendrían que preguntarse en qué Dios creen. Porque la verdad que el Dios en el que están creyendo no es el Padre de Jesús, el Dios Padre bueno que vino a predicarnos Jesús. A Jesús nunca se le hubiese ocurrido pedir más intervención para su pueblo, porque ya sabía cómo
el imperio lo había destruido y le hacía daño, ¿no? Segundo, hay que ser muy indolente. Yo creo que hay que tener la máxima dosis de indolencia como para pedir yo que intervengan militarmente a mi pueblo. Digo indolente porque es que es no pensar que ahí dentro de ese pueblo está mi madre, está mi familia, están mis hijos, está mi pueblo, está el lugar donde nací, está el patrimonio histórico, cultural. ¿O es que acaso no vemos en qué estado quedaron los países en los que ha entrado Estados Unidos, como Irak? Piensa tú solo en Irak, la joya museística que tenía Irak y que todos se lo destruyeron, unos soldados que no tienen ni idea de lo que allí había y algunos, los más expertos, hicieron el botín y se llevaron lo que podían y otros destruyeron lo que era patrimonio de toda la humanidad. El museo más importante y más antiguo de la humanidad estaba en Irak y vienen y lo destruyen. Y hasta ahora la verdad es que nadie ha dicho nada de eso, ¿no? Tal vez porque el tema de las vidas humanas, de las vidas, están primero, ¿no? Entonces pedir una intervención humanitaria, entre comillas, porque eso es lo más contradictorio que hay, ¿no? Hablar de intervención humanitaria de manos de un imperio como los Estados Unidos es una contradicción, porque Estados Unidos no interviene por humanidad, interviene por inhumano que es, y eso ya lo hemos visto. Ejemplos miles. Tenemos miles de ejemplos, ¿no? En América Latina y en el mundo. Y hemos sido testigos, desde que tenemos la maravilla de la televisión, pues hasta para eso ha servido, para que ellos televisen, puedan enviar en vivo y directo, en el instante, la guerra que hacen, los genocidios que cometen. No olvidemos lo que pasó, o sea, la guerra de Irak, cómo nos la mostraron toda, ¿no? Así es. La del Golfo también, y así por el estilo. Así que en lo de la ayuda humanitaria es una visión perversa y es triste que haya gente que sea capaz de pensar así, que vengan, que intervengan. Mira, tú podrás ser todo lo opositor que sea, yo te concedo todo ese derecho y te respeto así, Claro. y te quiero y te amo así, opositor como eres. Tú tienes derecho a pensar distinto a mí y yo tengo derecho a pensar distinto a ti, pero la fraternidad no la podemos perder, hermano. El amor a la tierra que nos vio nacer no lo podemos perder. Necesitamos una oposición en Venezuela, sí, pero nacionalista. Una oposición que le duela a la patria, ¿no? Y que sea gobierno un día también, ¿por qué no? Así tiene que ser el juego democrático. Pero en nombre de eso tú no puedes venir a poner en peligro la vida de tu pueblo, de tu país, de tu patria. Así es. Padre, debo hacer un corte. Y el regreso quiero que hablemos de tal vez el ataque terrorista más fuerte que ha sufrido Venezuela en los últimos tiempos, que fue el sabotaje eléctrico. Creo que sus palabras son oportunas en este momento para subir un poco el amor propio, la autoestima, la moral de los venezolanos. Cientos de historias, padres, se recrearon en esos días del sabotaje eléctrico, historias que valdría la pena en algún momento documentar y televisar y hacer ver, mostrar, de gente como enfermos volvieron a sus trabajos a prestar apoyo, gente que estaba de vacaciones acudió, no importa que estoy de vacaciones, en qué me necesitan. Yo creo que también el venezolano sacó lo mejor de sí mismo en ese momento y se puso al frente. Quiero unas palabras de usted al regreso del corte. Padre Numa en Desenlaces, la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con el Padre Numa. Seguimos
poco más de su programa Desenlace, en una amena conversación acompañado del padre Numa Molina. Padre, dejamos en el aire el tema del ataque terrorista a nuestro sistema eléctrico. Uno de los ataques sin precedentes en nuestra historia contemporánea, ¿no? Hay un eslogan muy bonito que dice: nos apagaron la luz y nos encendieron el alma. ¿Cómo vivió usted esos días? Yo, en mi vida, en mi alma se tejían sentimientos encontrados, ¿no? Entre indignación que sientes por la gente que hizo eso, indignación que sientes por los venezolanos que se prestaron para eso, porque es el modo más perverso de hacer política, si es que se cree que se está haciendo política. Imagínate tú hacer política poniendo en peligro la vida de un pueblo, de una nación, y además ganándose la rabia y el odio de ese pueblo, ¿no? Incluso de los propios simpatizantes, ¿no? ¿A quién le va a gustar que lo dejen sin luz? Pero ¿a quién le va a gustar que a un familiar que lo están interviniendo y está en ese momento en quirófano se lo dejen sin energía eléctrica? O casos que conocí de enfermos, de pacientes terminales que estaban siendo atendidos en sus casas con bombona de oxígeno y que todo eso se paralizó, ya no se le pudo poner oxígeno, ya no... Es tanto el daño que ya te digo, en mí se tejían sentimientos encontrados de rabia, pero por otro lado comenzaron a surgir los sentimientos de amor y de más amor al pueblo venezolano, al pueblo. Y cuando hablo pueblo, hablo de la clase popular, hablo también de la clase media, porque también la hubo gente que no se complicó y que comenzó a sacar coraje, valentía de donde no tenía, ¿no? Yo lo viví en Ciudad Caribia, lo viví en San Francisco la primera noche cuando se fue la energía eléctrica, pero la segunda noche me fui, ya ese día estaba en Ciudad Caribia. Ese es un espacio que yo quiero mucho y que es mi lugar de lucha y de trabajo y de sueños, donde estamos tratando de construir una comunidad verdaderamente cristiana que se comprometa en la lucha del día a día. Y ahí me fui a acompañarlos, porque yo entiendo siempre así el sufrimiento del pueblo. Hay que ir a estar con ellos y a vivir con ellos la misma suerte, ¿no? Y a correr la misma suerte. Y ese día, en la tarde, yo escuchaba que en Radio Nacional había un equipo que tenía ya más de 30 horas en cabina. Y Radio Nacional, para mí, esa es mi familia, pues. Correcto. Porque siempre he tenido un programa allí y siempre he estado muy cercano. Además que para mí la radio ha sido una de mis pasiones, ¿no? Desde muy joven. Incluso te confieso que en mi tiempo de seminarista tenía una radio clandestina en mi habitación. ¿En serio? Sí. Esa es otra historia, ¿no? Y bueno, recuerdo que yo le dije a la gente: mira, terminamos la misa de 6:30, que era sábado, y yo me voy a Radio Nacional. Voy a ayudarlo, a ver qué hago, Y sí, terminé y me vine desde Ciudad Caribe a Radio Nacional. Me costó llegar porque ya había algunos foquitos mínimos en la Florida de violencia, quemando cauchos y eso, ¿no? Pero me di la vuelta por la otra parte del barrio Chapellín y me encontré con que la gente estaba jugando dominó afuera y haciendo un sancocho. Y yo dije: aquí comenzó ya entonces, aquí comenzó la resistencia. El modo de resistir del venezolano, el modo de asumir estas luchas, ¿no? Con paz, unidos, dispuestos a todos afrontar la realidad, en solidaridad. Mire, dice una amiga mía, psicóloga social,
me gustó mucho la expresión. Cuando en una reunión que teníamos estábamos conversando del tema, ella dice, mire, definitivamente este es un pueblo anormal. Y entonces agregó otro amigo, es un pueblo sensatamente anormal. Eso podríamos decir que es el pueblo venezolano, y eso es lo que desarma al mundo, lo que desarma a un montón de gente. Porque dice, ¿y cómo hacemos con esto? Y después a los 3 días, y llega la luz, y entonces el sábado están todos en la calle y hacen una enorme manifestación multitudinaria en la que todos van bailando, cantando y compartiendo. Eso es lo grande de nuestro pueblo. Y eso tiene también su raíz cristiana, ¿sabes? Eso tiene su raíz en lo cristiano popular. No olvidemos que existe la religiosidad popular. Ese es un término muy de la teología también, ¿no? Existe la religiosidad popular, pero existe también la espiritualidad popular, que va más allá de lo religioso y ya entra en el terreno de lo espiritual popular. Y todavía hay otro estrato mucho más alto, que es la mística popular, que es cuando ya desde mi espiritualidad popular yo me conecto con el Dios de la vida, con el Dios de Jesús, con el Dios que es amor. Cuando comienzo a recordar parábolas como la del buen samaritano, que a mí me parece que es el símbolo por excelencia de la solidaridad para una humanidad egoísta y individualista, la parábola del buen samaritano cada día cobra más sentido. Y el pueblo comienza como a rememorar todo eso que tal vez en un catecismo inicial aprendió o lo escuchó del abuelo, que el otro es mi hermano, que tenemos que amarnos los unos a los otros. El pueblo sí lo ha entendido bien. El pueblo ha entendido que tenemos que amarnos los unos a los otros. Hay algunos venezolanos y venezolanas que han entendido es que tenemos que armarnos los unos a los otros, que es muy distinto. Entonces yo creo que mi vivencia fue esa, fue una vivencia de encontrarme con un pueblo. Esa noche estuvimos hasta la 1 de la mañana en Radio Nacional. Ahí fueron llegando amigos, hermanos, gente. Hubo gente vecina que nos traía, que si una arepita, un café, agua. Mira, era una solidaridad, además porque Radio Nacional era lo único que había quedado. Claro. No se estaba escuchando más nada. Pero es que yo creo que sí, eso que tú decías ahora, tienes toda la razón, y yo creo que hay que, no sé, para mí la palabra sería sistematizar. Hay que sistematizar toda la experiencia que se vivió en los apagones. Porque eso se tiene que convertir en la carta de navegación de nuestro pueblo. Eso viene a convertirse en la historia, en el álbum de la familia, para que después miremos, mira por lo que hemos pasado, mira lo que hemos vivido, y lo superamos. Y de ahí nos levantamos y seguimos en la lucha, ¿no? Y aquí estamos tú y yo conversando, pero pasamos por esa experiencia, cada uno a su modo. Así es. Son millones de experiencias, pero cuando vas a ver, cuando te asomas con respeto y con cuidado, casi que de puntillas a ver cómo fue, te encuentras con que detrás de la puerta de cada hogar había una historia de solidaridad, de amor, de un padre que se sienta a hablar con los hijos alrededor de una vela encendida, que aprendimos a hacer lamparitas de aceite con el aceite de la cocina, que aprendimos a cargar el celular para escuchar la radio con la batería de un patín, y que aprendimos a desempolvar los radiecitos de pilas que teníamos para que también nos dieran información, que volvimos otra vez a valorar la radio por la importancia que tiene como medio que queda en un momento de estos difícil. Es decir, yo creo que mirándolo así desde el punto de vista positivo, el mejor ensayo, si era que estaban haciendo ensayo con nosotros,
fue para nosotros, Claro. porque como pueblo nos probamos y vimos que podíamos sacar recursos de donde parecía que no habían. Y nos dimos cuenta que sí nos podíamos unir y que sí podíamos hacernos uno con el otro y abrazarnos y luchar y desde la oscuridad seguir soñando. Como escribía yo por ahí en alguna cosa, ¿no? En algún artículo, no nos podrán robar la luz, porque la luz la llevamos por dentro. Este pueblo lleva la luz por dentro. Como dijo Ernesto Cardenal una noche que venía llegando por primera vez a Caracas y miró los cerros todos con las luces encendidas y dijo, este pueblo, Caracas es una ciudad tan linda que hasta los pobres alumbran de noche. Excelente. Entonces, nosotros seguiremos alumbrando. Los pobres, el pueblo seguirá alumbrando. Y seguirá alumbrando por toda esa solidaridad. Y es lo que yo le digo siempre al pueblo, por favor, no caigamos en el egoísmo, no nos dejemos robar la capacidad de amar que llevamos propia del venezolano. No nos la dejemos robar por nada del mundo, por el bachaquerismo, por la inflación inducida, por la venta de dólares. ¿Cómo es posible que había gente aquí mirando las cosas negativas también, ¿no? Gente vendiendo hielo, gente vendiendo energía eléctrica para cargar el celular. Sí. Pero ¿sabe qué me contó en el segundo apagón un amigo? Me dice, mira, en la Candelaria un señor cobraba por cargar el celular. Y esta vez puso una planta con muchas regletas para que la gente cargara los celulares y no les cobraba nada. Lo único que les decía era, no te quedes mucho tiempo porque hay otras personas que quieren cargar. Ese hombre había vivido una conversión. Claro. Ese hombre había vivido una reflexión dentro de sí y se dio cuenta que era mucho mejor servir que robar a la gente, que explotarla, que es mucho más hermoso amar que odiar. ¿Ve? Así es, padre. Sí. Última pausa. Y al regreso quiero que hablemos. Eso que usted está diciendo del pueblo, de un pueblo solidario, un pueblo consciente, un pueblo maduro. Mucho se ha hablado del legado del comandante Chávez. Mucho se ha hablado de las enseñanzas del comandante Chávez. Yo quisiera que al regreso del corte nos dijera quién fue Hugo Chávez para Numa Molina. Padre Numa en Desenlace, nuestra etiqueta en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlace en esta muy grata y amena conversación con el padre Numa Molina. Padre, cuando hablábamos del ataque terrorista a nuestro sistema eléctrico y hablábamos de lo positivo, de todas esas historias, todas esas vivencias, cómo el venezolano logró sacar lo mejor de sí para ayudar, para tenderle la mano al que más necesitaba. Sí hubo unos que se aprovecharon de la situación de manera cruel, indolente, para perjudicar, para hacer daño, pero siempre quedémonos y rescatemos lo más positivo. Usted habló de la madurez del pueblo, de la convicción de lo que estamos haciendo, que estamos del lado correcto de la historia. En buena parte yo creo que eso forma esa herencia que nos legó Hugo Chávez. Yo quisiera preguntarle al padre Numa Molina, para usted, ¿quién fue Hugo Chávez? Mira, para mí Hugo Chávez, primero que nada, fue un amigo. Yo suelo decirle mi amigo eterno. El pueblo lo llama con un gran cariño el comandante eterno. Yo también, ¿no? Pero fundamentalmente para mí, para Numa Molina, fue y seguirá siendo mi amigo eterno. Primero porque en la etapa que lo viví sin conocerlo, personalmente, lo viví viendo lo que hacía, identificado con lo que hacía, con sus luchas. Cuando veía sus indignaciones para reclamar justicia,
cuando lo veía en un escenario, hablando con la fuerza y con la valentía que hablaba y con la verdad por delante siempre, yo decía, este hombre está hablando, está diciendo lo que el pueblo durante mucho tiempo, yo diría que durante siglos había querido decir y no había podido decir. Y este ha venido a hablar y a decir lo que el pueblo siempre había querido decir. Es la voz del pueblo, la voz de los sin voz. Y luego, ya después que lo conocí, pues más aún, ¿no? Por palpar de cerca los sentimientos, yo diría el tamaño espiritual que tenía Hugo Chávez. El modo de enfocar la vida, esa pregunta que se hacía siempre por el bien de los demás. Él podía estar montando, qué sé yo, no sé, un laboratorio, lo que fuera, y siempre la pregunta era eso, ¿en qué le va a servir a la gente? ¿Cómo eso lo vamos a volcar para que el pueblo participe de eso? Correcto. Siempre en el horizonte de Hugo estaba la pregunta por el otro, y sobre todo por el otro que sufre, por el que no tiene vivienda, por el anciano que no tiene pensión, por el campesino que no tiene pensión y que nunca pagó seguro, por el taxista, por el que no tiene médico, por el que no tiene salud. Es decir, hoy todos los programas que vemos y todo lo que hemos ganado en este tiempo de revolución es precisamente porque en el fondo de todo proyecto, de todo programa de Hugo Chávez, estaba siempre el ser humano. Y el ser humano que sufre. Por eso, claro, es un problema ponerse del lado de los pobres. A Jesús también le pasó, ¿no? Ponerse del lado del humilde, del sencillo, del eternamente excluido. Y eso fue lo que hizo Hugo Chávez. Así que para mí Hugo Chávez fue maestro, amigo, entrañable, y fue alguien que yo diría, no conozco hasta ahora testimonios de tanto amor del pueblo hacia una persona como lo tuvo el pueblo hacia Hugo Chávez. ¿Quién es Nicolás Maduro para Numa Molina? La persona que el presidente Chávez vio con capacidades para tomar el proyecto bolivariano de revolución que él había emprendido. Tal vez porque, además, Hugo creía en el pueblo, creía en las capacidades creadoras del pueblo. Y por eso ve en Nicolás un muchacho que viene del pueblo, un hombre que viene del barrio, alguien fogueado en las luchas de cada día, que no está exhibiendo academicismos estériles, porque bastantes tenemos de ese tipo de gente sin con esto querer no tomar en cuenta o no valorar la formación académica que pueda tener una persona. Pero es que si eso tú no lo tienes para el servicio a los demás, de nada vale, ¿no? Claro. Y yo considero que el presidente Nicolás Maduro es un autodidacta, es alguien que se formó en la política desde él mismo y que fue bebiendo del pueblo, dejándose empapar. Y ciertamente cuando uno ve las arremetidas, la guerra que ha tenido que vivir Nicolás, pues esto hay que tomarlo en cuenta, no podemos ser injustos. Nicolás no ha tenido un solo día de descanso. No. Todos los días del mundo hay alguien armando alguna trampa o algo que perjudique a su gobierno, desde dentro también. Claro. Miserables que hemos tenido desde dentro, que ahora están fuera del país, muchos de ellos, y otros que todavía están por ahí dentro, ojo, ¿no? Y que yo estoy consciente de eso, ¿no? El pueblo también está consciente. Poco a poco irán apareciendo, irán saliendo, se irá purificando. El pueblo es sabio también en eso, ¿no? Pero frente a todas esas arremetidas de dentro, de fuera, de quienes lo adversan dentro del imperio, un imperio tan terrible,
tan, tan implacable, tan verdugo, como decíamos ahora fuera de cámara, ¿no? Así es. Y Nicolás ha tenido, yo diría que el corazón, el sentimiento, la espiritualidad, la genialidad suficiente como para enfrentarlo. No se equivocó el comandante Chávez. No se equivocó, no se equivocó. A pesar de que la gente no, grupos muy pequeños, y no, Chávez sí, pero Nicolás no. Eso es injusto, porque Nicolás ha estado siempre del lado, hasta ahora ningún programa de los que dejó el presidente Chávez en marcha, Nicolás lo ha quitado. Todo lo De contrario. los programas para el pueblo, los ha aumentado, Así es. ¿no? Ahí tenemos la fuerza que tomó, por ejemplo, Barrio Nuevo Tricolor, y en todas las misiones, las bases en misiones, por ejemplo, ¿no? El deporte para el pueblo, para el barrio, los gimnasios verticales, esa lucha por la paz y la vida, que fue lo primero que hizo cuando llegó. Entonces, lo que ha hecho es enriquecer y ponerle su creatividad, lo propio de él, ¿no? En medio de una guerra terrible que viene y todo te lo estropea, en medio de una guerra contra la moneda, por ejemplo, en medio de una inflación inducida, en medio de un contrabando perverso desde el lado de Colombia y desde el lado de algunas islas del Caribe, que tanto daño nos ha hecho también y para el que se han prestado venezolanos, ¿no? Hijos de la patria, se han prestado para ello. En medio de todo eso, Nicolás ha salido airoso y sigue hoy adelante. Entonces, hay que ver todas esas cosas positivas. Ya le digo, en medio de lo negativo que ha pasado y sobre todo también de eso que te decía, de gente que se ha puesto de repente al lado, no para ayudar, sino para ver qué roba, qué come. Así es. Padre, el tiempo, usted lo sabe mejor que yo, es implacable en televisión. Yo quisiera despedir este programa con su bendición para todos los venezolanos en esta época que nos invita tanto a reflexionar como es la Semana Santa. Despide el programa, Padre. Bueno, que seamos muy realistas, que entendamos que estamos cerrando una cuaresma que ha sido muy dolorosa para el pueblo, pero también muy enriquecedora como pueblo. Cuánto hemos aprendido. Yo los invito a que celebremos la resurrección, que no nos quedemos en la muerte, que lleguemos hasta la vida, hasta la resurrección. El proyecto de Jesús es la vida. Nosotros, no me cansaré de decirle al pueblo venezolano, estamos amenazados de vida, no de muerte. Y que, por lo tanto, Dios los bendiga en este tiempo santo de la Semana Santa, de resurrección. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por estar aquí, Padre. Gracias. A todos ustedes agradecidos. Nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias. What?